Hola, yo soy Karen Carvajal y me encanta poder compartir contigo recursos, herramientas y opiniones que me han ayudado infinitamente en mi proceso de autoconocimiento y espero de corazón que te sean de gran utilidad en tu camino, proceso personal. Como ya comenzamos a retomar, hoy Joana de Astronovas y yo estamos de vuelta para tratar temas muy interesantes, así que bienvenida, Joa. Gracias, muchas gracias. El día de hoy vamos a hablar de Urano, de lo que transmite, de sus aspectos positivos y negativos. Así que para arrancar, me gustaría que nos contaras un poquito, como para empezar con todo, metiéndole profundidad al asunto. Cuéntanos qué es la personalidad. Bueno, la personalidad, pues el nombre viene de personae, que significa máscara, y básicamente es una construcción en la que vamos incorporando ciertos aspectos de lo que nos acoge inicialmente, de lo que nos es conocido, de lo que nos es familiar, y que vamos incorporando poco a poco, ¿no? Digamos que dentro de la personalidad hay diferentes niveles, podemos encontrar pues nuestro temperamento, que de alguna manera es algo que es muy innato, y luego el carácter, que ya va a ser una construcción. Pero fundamentalmente, cuando nosotros hablamos de nuestra personalidad, son todos estos rasgos con los que nos solemos sobreidentificar, en que en algún momento fueron recursos súper imprescindibles y necesarios. Entonces, por ejemplo, cualidades que tienen que ver con soy muy inteligente o muy estudiosa, o características como tiendo a ser muy reactiva y a veces vivo a la defensiva, pero también soy impulsiva, ¿no? O sea, como que usualmente oscilamos en una misma cualidad y nos vamos hacia el rasgo positivo y hacia el rasgo negativo. Entonces, soy muy empática, muy amorosa, muy cuidadora, pero también a veces caigo un poco en el drama, o caigo a veces un poco en el victimismo, o a veces me cuesta un poco como regular lo que siento, o soy muy independiente, soy, digamos que me lanzo ante el mundo sin pensarlo, soy muy valiente, tiendo a la acción, pero luego me cuesta como conciliar, o tiendo a ser reactivo, o me impaciento muy fácil. Entonces, usualmente son estas características que nos sentimos profundamente identificados, ¿sí? De hecho, es lo que buscamos en el horóscopo cuando buscamos nuestro signo zodiacal, ¿no? ¿Cómo son los Aries? ¿Cómo son los Virgo? Y resume o reduce un poco las cualidades principales de cada persona, pero lo importante decir de la personalidad es que es una máscara, o sea, fue necesario en su momento incorporar ciertos aspectos y nos vamos como apegando un poco a ellos. Entonces, es importante entender que fueron aspectos que inicialmente nos ayudaron a sobrevivir, pero que no necesariamente tienen que quedarse estáticos, ¿no? Eso es como Ujú. importante considerar. Pues en resumen es como si la personalidad fuera un disfraz, ¿no? Como nos vamos poniendo cositas durante la vida, llamémoslo creencias y que de alguna forma desarrollan ciertos mecanismos y que de ahí para adelante, digamos que el trabajo es un poco irnos quitando estas ropas, estas vestimentas y empezar a hacer como la búsqueda de el camino auténtico, ¿no? Para descubrir como el auténtico ser, ¿verdad? Sí. ¿Cómo podemos hacer para descubrir ese auténtico ser? Bueno, primero decir que es un proceso, no ocurrirá de la noche a la mañana, porque las edades principales, o sea, las primeras edades, corresponden a justamente construir una personalidad, ¿no? Y esta Ujú. personalidad está encargada de que pueda ser útil, ¿no? Y que puedas experimentar la vida real sin que sea dolorosa, ¿no? Entonces, aquí ocurren cosas que son como fundamentales en nuestro crecimiento, que uno muchas veces dice, bueno, pero si pudiéramos saltarnos esos procesos, ¿no? Pero que son altamente necesarios, que tienen que ver con regular nuestro temperamento, que tiene que ver con aprender a compartir, que tiene que aprender, uno a veces empieza a aprender como, uy, esto no lo puedo decir, esto sí, Claro. esto es correcto, esto es incorrecto, ¿no? Entonces, de entrada decir que sí o sí hay condicionamiento, o sea, tratar como de discutir o pelear con el condicionamiento, o con eso que que va generando impresiones en la personalidad es un poco difícil. Entonces, al inicio no te corresponderá ser auténtico, es decir, porque es muy difícil como hacer la distinción, sobre todo cuando somos niños o adolescentes, que lo que nosotros hacemos es como recibir un estímulo, ¿no? Y a partir de nuestras sensibilidades particulares decir, bueno, mejor reacciono de esta forma o mejor me porto de esta manera. Entonces, Ujú. la función principal de la personalidad es que tú puedas sobrevivir en el mundo real.
Y en eso, si tú y yo estamos acá, hecho un buen trabajo. Sí, ahí tendríamos que decir, lo logró. Hemos superado diversas situaciones y gracias a Dios estamos aquí y a la personalidad, ¿no? La personalidad Ujú. se construye y una cosa importante a decir de la personalidad es que la tendencia de la personalidad es a guardar una cierta inercia porque necesita una sensación de seguridad. Entonces, lo que te ofrece un poco la vida es, la personalidad te dice, allá en el mundo hay tantas cosas inciertas, pero, ¿no? Acá tenemos una rigurosidad, que es una consistencia en esta forma en que nosotros nos identificamos. Pero luego llega la adultez, no necesariamente porque tengamos más edad o no, sino porque llegan situaciones de la vida, más que nada, Ujú. experiencias críticas de la vida. Y una crisis tiene una característica que es que demuele lo accesorio. Como la personalidad es una máscara y no es lo real, ¿no? Como lo que tú dices es un disfraz del Ujú. personaje. Entonces, lo primero a lo que va a ir una crisis es a arrancarte el disfraz, ¿no? Lo primero que va a hacer es generar como una disonancia con la máscara y entonces tú vas a ir Claro. a ver un montón de rasgos que tú vas perdiendo en ciertos momentos de la vida. Y ahí, usualmente es ahí cuando uno dice, bueno, pero si yo que creía que yo era esto, o creía que era esta circunstancia y esto ya no está, o es intolerable, porque también pasa eso, que digamos que nos aburrimos de nosotros mismos, ¿no? De esos rasgos, ¿no? O ese rasgo me trae dolor, esta forma de comportarme ha generado problemas. Usualmente es ahí en la crisis que tú te empiezas a decir, me empiezo a cuestionar y entonces, ¿qué es lo que hay de real? Y Ujú. ahí es ahí, solamente ahí, y no, por eso te digo, no tiene, no cumple, no obedece a una edad, no va a pasar cuando somos pequeños ni cuando somos adolescentes, no hay manera como poderlo entender, pero de ahí en adelante en la adultez, en cualquier momento va surgiendo la posibilidad en la que tú dices, entonces, ¿qué es lo que soy realmente yo? Pero Sí. usualmente esta pregunta no sucede a menos de que la persona haya vivido crisis, porque está acomodada en la personalidad, le funciona, le da una buena vida, ¿no? Piensa en esto como, tengo una personalidad, me funciona, tengo todo lo que se supone que uno debe tener en la vida. Hasta ahí, pues dime tú para qué yo voy a cuestionar la personalidad. No es hasta que sucede algo muy intenso, por eso la gente usualmente me suele preguntar, ¿siempre tiene que ser con dolor? Bueno, pues sí. Claro, es el proceso de transformación. Claro, es un proceso de transformación, pero usualmente es donde las mejores cosas suceden, porque empiezas a ver un oro que estaba muy oculto detrás del disfraz o de la máscara y dices, wow, pero este oro tiene otra calidad, ¿no? Es como si tuvieras que los materiales son totalmente diferentes y ahí empiezas a acercarte a la autenticidad, ¿no? ¿Qué soy yo más allá de eso accesorio, de eso que aprendí, de eso que repito y repito y repito y como repito, entonces pareciera que es lo único que existe Ujú. y empieza a acercarnos con cosas muchísimo más profundas y valiosas. Totalmente. Pues el otro día estaba justo como en una clase de coaching y estaban hablando, mencionaban que nosotros vivimos muchas veces en esa primera parte que precisamente tú estás mencionando, vivimos un poco como deseando vidas que no son nuestras, ¿no? Entonces uno ve al primo exitoso, ve al papá que es un empresario top, ve a la persona que tiene como la carrera ideal. Entonces tú empiezas también a veces como a seguir eso, ¿no? Porque es un poco el ponerte también ese disfraz, ah, entonces eso quiere decir que esto funciona, entonces yo lo voy a hacer y voy a seguir por ese camino, ¿no? Entonces me pareció súper interesante porque me parece que va muy de la mano y en esto quería que de pronto tú nos contaras como cuáles consideras que son las señales de que estamos viviendo una vida que no es de uno, ¿sí? Como lo que estamos hablando precisamente, cuando estamos haciendo cosas que has adoptado y digamos que no es tu genuino ser. Bueno, me parece que es importante decir que es inevitable. Total, total. Inicialmente yo creo que la vida será un poco más de imitación que de cualquier otra cosa, porque Sí, porque dicen que de hecho uno, cuando es pequeño, pues uno básicamente copia el 80% de lo que son los padres o el núcleo familiar. exactamente, y es algo que ocurre de maneras muy inconscientes, es decir, uno no hace un cálculo, sino que es más adelante cuando te empiezas a pelear con el rasgo. Por eso la pelea es muy importante, ¿no? O juega un papel fundamental la crisis como emancipación o el estoy harto, no me gusta más esto o esto ha generado una consecuencia. Pero bueno, vamos por partes, porque una de las cosas que yo creo
primero decir que es inevitable y que inicialmente vamos a hacer más imitación que cualquier cosa. Y en la medida en que tú vas probando, tú dices, esto no es para mí, ¿sí? Pero yo creo que en todos los casos, a mí me ha pasado sin duda alguna meterme en lugares que digo yo, pero ¿qué hago acá? O sea, esto, pero cero, o sea, es como te pones un traje. De hecho, el otro día leía un libro en el que contaban un cuento, el de mujeres que corren con los lobos, y Ujú. ella narra una historia que es, imagínate algo así como este personaje va donde un sastre, va donde este sastre y el traje le queda mal, le queda pequeño. Entonces le va diciendo, pero sastre, la manga me queda corta. No, no, no hay problema, porque usted se jala la manga y usted la estira, ¿cierto? Y ahí le va quedando. Sí, sí, pero por ejemplo en la entrepierna me siento incómodo. No, 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 no importa, porque con la otra mano usted lo que hace es jalarse también ahí la entrepierna para que usted, y dice, ok, pero el cuello, no, no, usted voltea un poquito el cuello y mire que ahí le queda el traje perfecto, ¿no? Entonces el tipo se sale con su traje, estirando la mano, ajustando la entrepierna, volteando el cuello, ¿no? Y hay dos personas desconocidas en la calle que la observan y le dicen, ¿quién es ese tullido? Y el otro dice, sí, está tullido, pero ¿cómo está de bien vestido este tullido? ¿No? Ajá. Entonces, muchas veces nos pasa que nos quedamos con trajes que te toca que la manga, que la entrepierna, que el cuello, y uno queda chueco, ¿no? Uno queda como, au, au. Y uno dice, pero es el traje. Se llama que traje desastre diseñador, ¿no? Es una muy Ajá. buena metáfora que Total. representa cuando la personalidad es un disfraz que no está de acuerdo ni a tus sensibilidades, ni a tus dones, ni a tus talentos, ni a tus cualidades particulares. Entonces, y piénsalo, yo no sé si a ti no te da cringe mirar videos de cuando uno es adolescente o de personalidades de esa edad. O sea, cuando uno es un adolescente, uno no tiene personalidad, uno es una copia, como una fotocopia no todas nos vestíamos iguales, todas hablábamos igual, ¿no? Entonces, todo es igual, todo el acento, tan, no sé qué. Sí, Es lo típico, porque estás tullida en un traje, pero lo que pasa es que ni siquiera sabes cómo sería estar derecha, cómo ajá, sería, ¿no? Cómo sería un traje que, tú dices, uy, qué rico está, se siente cómodo, ¿no? Porque se adecua a mi cintura, se adecua a mi cuerpo. Entonces, inicialmente, creo yo que para empezar a notar esos aspectos, lo cierto es que estamos incómodos. O sea, las sensaciones de me siento como mosco en leche, no encuentro mi lugar de pertenencia, estoy súper desmotivado, la vida no tiene mucho sentido tampoco que digamos, porque yo hago las cosas. Entonces, la pregunta de las personas es usualmente, pero oye, mira, yo hice una carrera, tengo un buen trabajo, tengo una buena pareja, se supone que estoy en el mejor momento de mi vida y yo no soy feliz. O empiezas a mirar total. y dices, yo no tengo de qué quejarme, mi vida es perfecta, cualquiera envidiaría mi vida y sin embargo, yo ya ni siquiera sé para qué despertarme al día siguiente, o sea, me daría igual. O sea, yo hago las cosas que hay que hacer. Pues sí, yo cumplo y tú me ves altamente funcional. Pero si tú me preguntaras cómo me siento enamorada de la vida, pues no. ¿Me da curiosidad algo? No, me da igual, pero yo tengo mis hijos, tengo mi pareja, tengo mis amigos, hago mis cosas, pero hay algo que no, no, En no, el no, fondo. exacto, no termina como de encajar. Entonces, me acuerdo hace muchos años que mi primer profesor de astrología, cuando yo le decía, ¿por qué uno se siente vacío? Me decía, es un simple síntoma de que no estás conectado con tu propósito de vida. Yo, ok, no entiendo nada. ¿Cómo así? ¿Qué propósito? Imagínate, yo me acuerdo, 16 años cuando empecé a estudiar astrología, ¿no? Y a veces me acuerdo y me da mucha curiosidad cuando los problemas de alguien de 16, de 18, de 23, de 30 no son los mismos de 40, de 50. Y ahí en ese mismo proceso, todo es un proceso que brinda oportunidad para irse quitando el traje en el que pareces un tullido, pero bien vestido al menos. Tullido, pero bien vestido. Divinamente. Un poco lo que pasa realmente con el tema de moda, ¿no? Que hay una tendencia general y todos de ahí tenemos que vestirnos igual, pero todos somos completamente diferentes. Exactamente, en absolutamente todo, en lo que es en todo, como la idea, por ejemplo, que tenemos de ganar dinero, es la misma para todos. La idea de cómo vivimos una relación de pareja o cómo vivimos una cotidianidad. Por eso es muy importante también exponernos a lo excéntrico, como hay muchas maneras distintas y no solo la que te enseñaron tus papás, que era la forma.
pero bueno, nos cuesta, porque la personalidad quiere seguridad. Entonces Totalmente. es una lucha cotidiana, pero ¿cómo así? ¿Pero a dónde va? ¿Pero para qué? Si lo tiene todo, ¿de qué se queja? Sí, pero tengo hambre, hay algo que yo no siento lleno. Sí, pero ¿para qué se pone? Hasta que aparece una crisis que ya usualmente, y es interesante porque ya que mencionas a Urano como Ujú. introducción del podcast, la etapa astrológica que está asociada a la crisis es Escorpio y Urano se exalta en Escorpio. O sea, lo más curioso es que la autenticidad se exalta en la crisis. O sea, ¿qué es lo que uno ve más nítidamente en una crisis? Su real ser. Y uno le huye a la crisis. Es como si le huyeras a tu real ser, a tu oro interno. Y curiosamente es donde se exalta más. Qué locura. Y cuando hablamos, por ejemplo, de esto, como de un ejercicio práctico que la gente pudiera hacer como para empezar a despertar ese auténtico ser, ya sabemos que viene a través de una transformación y que, digamos, muchas personas pueden estar pasando por esa crisis. ¿Cómo empiezas o qué ejercicio puedes hacer para empezar a notar un poco cuál es el camino? Bueno, primero entonces permitir la crisis, ¿sí? Porque ya sabemos que ahí va a Exacto. haber un material, un lugar donde vamos a encontrar lo esencial. Le va a costar a la personalidad. Claro, es como yo decir, bueno, permitir la crisis y esto es como, pues tan chévere decirlo, ¿no? Vivirlo no es igual, claro, porque la sensación de miedo, de crisis, es de la personalidad. Eso es lo que hay que empezar como a discernir. Ok, es mi personalidad diciéndome no y cuando pierda y qué miedo y no, yo no quiero perder esto y qué va a pasar y mi vida depende de... Y claro, la personalidad crea todas estas amarres, ¿no? Como todas estas apegos, pues como se llama en tradiciones como la budista, donde Ujú. te hace creer como cuando si tú tienes esto, mira, la vida va a ser perfecta y resulta que no. Y entonces Total. a muchos de nosotros nos pasa de ir de un objetivo a otro y en esa es como una promesa falsa, ¿no? De no, 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 no. Lo que pasa es que, claro, te sientes vacía porque es que te falta ganar más. Es eso. No, 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 no. Es que te falta es la pareja. Creo que uno sin pareja uno está incompleto. No, 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 lo que te falta son hijos. Mira, ya vas a ver que cuando tengas una familia, la sensación de estar lleno, entonces nosotros saltamos de apego en apego, ¿cierto? De refugio Total. en refugio en la personalidad y no permitimos que, por ejemplo, se nos revelen otro tipo de cosas. Entonces, lo primero es entender que la crisis puede ser una enorme oportunidad para acercarnos a nuestro yo más genuino, a nuestro verdadero ser. Pero bueno, me preguntabas como cosas prácticas que podríamos hacer para acercarnos Sí, a pero igual lo está bien como auténtico. entender eso, ¿no? Porque, por ejemplo, yo pienso como en mi historia, ¿no? Obviamente que es la que tengo más clara. Y cuando hablas, por ejemplo, del miedo, yo me acuerdo que antes de venir a vivir acá, que era algo que yo quería hacer hace mucho tiempo, siempre uno tiene excusas, ¿no? Uno siempre dice, no, es que el trabajo, no, es que la casa, no, es que los perros, no, pero es que a qué me voy a dedicar, no, pero es que necesito tener plata, no, es que siempre hay algo porque es como el miedo que no deja que hagas el salto. Entonces, como que una vez ya lo aceptas y digamos que te arriesgas a la crisis, al cambio, pues empieza como otra serie de cosas a pasar. Ujú. Entonces, lo que yo te preguntaba era como qué ejercicio práctico puedo hacer para descubrir cómo ese auténtico ser, porque muchas veces pasa que es lo que dices tú, salto de una situación a otra, pero es de apego en apego, más no quiere decir que esté haciendo el cambio. Puedo ir haciendo pequeños cambios, digamos, para ir descifrando ese auténtico ser. Sí, a ver, sí y no, porque uno hace cambios, ¿cierto? Cuando tú dices, bueno, yo siempre me quise mudar, ahí está la respuesta, el deseo visto desde ese llamado interno a algo. Ujú, Y uno no lo tiene muy claro, uno dice, yo no sé por qué, pero no sé, mudarme a España me llama. O yo no tengo muy claro por qué, pero yo quiero comprarme un carro. O no entiendo bien por ujú, qué, pero tengo ganas de inscribirme a esta clase. O quiero conocer gente, o quiero irme de excursión a tal lugar, o quiero apostar a esta beca. Y usualmente no es muy claro por qué, pero hay un deseo. A eso me refiero al deseo, ¿no? Diferente a el apego tiene que ver con me quedo en el mismo lugar, ¿sí? Con el traje,
que me hace ver tullida y me siento tullida, pero me quedo allí porque hay una especie de refugio y hay una especie como de aferramiento, es el aferramiento, ¿no? A veces, por ejemplo, es muy interesante cuántas veces nos aferramos a cosas, ¿no? Como a recuerdos, a emociones, porque eso nos ayuda a seguir tullidos. Total. Entonces, que si yo me dejo de aferrar a esta emoción, resulta que el cuello se me endereza. Uy, pero yo no sé cómo es ver la vida desde esta altura con este cuello. Entonces, no, me aferro a que me hicieron, me dañaron, me abusaron, me utilizaron, me traicionaron, porque me permite seguir encajando en el papel. Entonces, ese es el aferramiento de la personalidad usualmente que nos causa tantísimo dolor, porque ni siquiera tiene un sentido. Por ejemplo, si mi personaje es la de ser a la que todo el mundo le pasa por encima, yo me tengo que aferrar a ciertas cosas, ¿sabes? A ciertas memorias, a ciertos personajes, a ciertas, ¿no? moralejas de la historia particulares en las que me dejan en el mismo resultado, porque así me puedo ver más coherentemente de esa forma. O sea, tiene más sentido seguir planteando este papel. Entonces, otro tip que no es tan fácil, por decir el tip, es la imaginación. Y a esto me refiero a permitirnos imaginarnos y permitirnos esos llamados, pero nos cuesta mucho y nos cuesta también tomárnoslo en serio, porque lo que tú dices, aparece toda la parte que se aferra en una estabilidad y te dice, ¿y el trabajo? ¿Y los perros? ¿Y la plata? ¿Y el tiempo? ¿No? Y pone excusas. Entonces, uno de los factores que activa más el ser auténtico es la creatividad. Y cuando hablo de creatividad, no hablo de, porque la gente dirá, pero yo no sé pintar. No, yo no, yo soy muy mala para las manualidades. No, no, eso no tiene que ver con eso, sino todo aquello que te llama. Y a veces es torpe, a veces es como, yo te contaba el otro día en clase que estoy volviendo a clases de baile y digo, ay, por Dios, o sea, me siento mal, o sea, y la mente obviamente me compara y me dice, Dios mío, no, qué tristeza esta situación. O sea, fácil abortar el plan, ¿cierto? Y sin Ajá. embargo, eso es lo creativo. Esto es súper interesante porque todo el tiempo tenemos llamados de creatividad que representa Urano. Urano representa todos esos llamados de creatividad y hay una parte interna nuestra que es como, uff, no, no, deja así, tú jamás, tú nunca, esto está muy difícil para ti, no, es que esto es demasiado sencillo, no, pero que es un saboteador Ujú. interno, pero que en el fondo este saboteador te dice, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo. Sabes que tú y yo nos conocemos siendo tullidas, que si te enderezas. Ujú. No, no, yo no sé cómo cuidarte ahí porque no tengo la menor idea de eso cómo sería. Sigue tullida, sigue tullida, sigue tullida. Entonces el problema, creo yo, el problema más grave ni siquiera es eso, porque por ejemplo tú tienes un llamado y te lanzas y ahí vas a encontrar partes auténticas de ti. Porque Ujú. esto es muy importante decirlo, lo auténtico no excluye el miedo. Esto es crucial porque pensamos que si yo tengo un acercamiento a mi autenticidad, yo ya no voy a sentir miedo, yo ya no me voy a pegar a nada, yo ya voy a vivir libre. No, no. Lo auténtico también es decir, hay miedo en mí. Lo auténtico también está en decir, claro, me es difícil porque me es desconocido. Me acepto como soy y eso incluye a la personalidad. Yo acepto a la personalidad. ¿Sí me explico? Pero si tú te das cuenta nada más en la narrativa, tú estás por encima de la personalidad, abrazando a la personalidad. No estás en la personalidad, rigiendo desde la personalidad. Entonces el problema no es tener miedo, el problema no es que te cueste muchos años dar el paso, el problema no es que tengas aún aferramientos, miedos, que te dé miedo a la crisis, eso es humano, o sea, Ujú. si incluso diciéndote, pues me pasa todos los días de mi vida, no es un tema de que te quite mañana, ¿no? Ah, ya entendí, chao, no. Y en lo auténtico lo acoge. La diferencia es cuando vivimos desde la personalidad, desde un mandato, que usualmente los síntomas son la exigencia, la rudeza, la crueldad, la insatisfacción, no es suficiente, no vales, no sirves, te toca probar más, más, más. No, es como un ser. Yo siempre me acuerdo de esta figura de la película El viaje de Chihiro, que es una sombra Ujú. que sin cara, que tiene una máscara y traga 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 y el tipo no se llena, ¿no? Es un simbolismo como de no, no me es suficiente, me falta, no, 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 pero desde un lugar
de absoluta insatisfacción porque estoy sobreidentificada con lo atemporal, con lo accesorio, con lo que no es eterno. Y entonces desde ahí le exiges a tus hijos y desde ahí le exiges a tu pareja y desde ahí te da miedo la libertad de los demás y desde ahí tienes un montón de prejuicios y condicionamientos y desde ahí eliges a políticos, eliges sistemas que están dedicados exclusivamente a coartar la autenticidad. ¿Mm? La autenticidad no es ser rarito, porque a veces creemos que, excéntrico. No, 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 no. La autenticidad es acoger las necesidades mías y tuyas, ¿sí? Yo tengo la capacidad de acoger mi miedo, de acoger mi debilidad, de acoger mi insatisfacción, de acoger mis inseguridades y a la vez de acoger mis sueños, de acoger mis llamados, de acoger mis talentos, de acoger, o sea, es una cosa, acoges que la autenticidad es una voz de mucho amor, es muy amorosa. Si yo lo hago conmigo, lo puedo hacer contigo. Claro, yo entiendo que tengas miedo, yo creo, claro, entiendo que sea difícil, ¿cómo te ayudo? Pero tienes este don, pero acá hay un llamado importante. Y luego entonces yo nunca jamás elegiría políticos o sistemas que su política es desaparecer al que no se parece a mí, al que no piensa igual que yo, a negar las necesidades de otros que no son como las mías. ¿Me explico cómo es un juego Total. que involucra absolutamente todo? Entonces, como tú eres cruel y castras aspectos internos tuyos y condenas, pues obviamente eso en el exterior te parece lo normal, o sea, una política de castigo, una política de genocidio, una política de desaparecer al otro que no tiene las mismas circunstancias como las mías, me parece lo lógico, o sea, es lo mínimo, o sea, ya se les iba haciendo tarde, porque es la misma dinámica que usó conmigo. Entonces, ahí vamos viendo cómo también afecta todo lo cultural y lo social. Entonces, lo auténtico sí acoge a la personalidad, pero lo hace desde un lugar encima, no desde ella. Entonces, uno de los tips más importantes es la imaginación, porque la imaginación son las alas que te sacan del laberinto de la personalidad. Entonces, por ejemplo, en los días que yo tengo días más oscuros, en la noche yo digo, a ver, imaginación, ayúdame, porque no veo la salida. En este momento Ujú. estoy perdida en mi propio laberinto. ¿Cuál es la salida? Me toca imaginar, porque sabes, lo que está más allá, que es lo que no conozco, ¿cómo accedo a eso si no es a través de la imaginación? O sea, necesito algo que me saque de mis laberintos y empezar a imaginarme, bueno, y si me pongo otro traje en el que yo no tenga que estar tan tullida. Es un proceso de vida, no ocurre en un solo momento y cada paso que uno va dando, porque no sé, me llama, no sé, me gusta, no sé por qué, pero acá hay algo, eso es lo más valioso. Yo diría que eso sería lo prioritario a seguir, ¿sí? Pero también en nuestra sociedad que le tiene miedo a la libertad y a la autenticidad, hay muchos sistemas que elegimos que condicionan eso, ¿no? Pero ¿por qué vas allá? ¿No? Piensa, así como te lo dices a ti, hay parejas que te lo dicen. Pero eso me parece tonto, eso no va a funcionar. Amigos, familia, pero ¿cómo así que la llama esto, no? Usted tiene que hacer esto, esto era el plan desde que usted nació, Ujú. ¿viste? Tiene que ver con una relación demasiado fusionada con la personalidad, que no nos deja ver más allá. Tremendo. Es tremendo, la verdad. Ahora que estabas tocando ese tema de, por ejemplo, cuando tú tenías momentos como de bajón, digamos, una persona que esté desmotivada o una persona que esté deprimida o que se sienta desconectada o que no sienta que está como, digamos, desconectado de su propósito o su camino del alma. La fuente, digamos, como los primeros ejercicios que tú recomiendas es sentarse a imaginar. No es el primer ejercicio porque a Ujú. veces sentarse a imaginar simplemente no está disponible. ¿Cómo? Pero yo, por ejemplo, estoy atascada en una apatía y sabemos que cuando uno está atascado en la apatía uno ni siquiera puede imaginar. Entonces, Ujú. uno de los primeros síntomas de alerta es no puedo imaginar. Ese digamos que sería el primer indicio, pero hay síntomas que son más graves que desencadenan, que vienen de tiempo después. La apatía es o un síntoma en el que ya pues imaginar no sucede hace muchísimo tiempo, ¿no? Muchísimo. Y la apatía tiene que ver con un carcelero interno. O sea, hay algo dentro de ti que te encierra, que te dice de aquí no Ujú. puedes salir. No sale hasta que no limpie la casa. No sale hasta que no termine la tarea. No, y salir me refiero a
imaginarte más cosas, ¿no? Entonces el Sí. carcelero usualmente es lo que genera la apatía. Entonces, en casos como la apatía, hay varias cosas que decir. La primera es que para muchos, nuestro sistema nervioso, que está directamente relacionado con la personalidad, el sistema nervioso que es el encargado de percibir como, o sea, todo lo que tú percibes de la realidad está filtrado por un sistema nervioso. Para muchas personas, la apatía es el circuito conocido del sistema nervioso. Entonces, caemos en la apatía porque el sistema nervioso dice, yo lo conozco, es que yo sé cómo es esto. Y esto pasa, por ejemplo, en nuestra familia. Entonces, lo veía en mi abuela, en mi mamá, en mis tíos, en mis tías, en mi papá, en mis hermanos y luego en mí. Entonces, hay muchas veces que este tipo de experiencias apáticas, de ser pasivos, de estar desconectados, no solamente eres tú, proviene de una cultura también, de una memoria familiar en la que el sistema nervioso dice, y yo sé cómo hacer esto, o sea, yo sé cómo estar Ujú. deprimida, yo sé cómo es estar apagada, yo sé cómo es estar congelada y te dice, además, tranquila, que esto es conocido y aquí vamos a estar bien. ¿Llevas cuántos años sobreviviendo así? ¿Por qué de repente ahora vamos a querer cambiarlo, no? Entonces, muchas veces, esos estados en los que volvemos a caer, ¿no? Y yo estoy aquí, tin, 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 y vuelvo a caer, tin, 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 otra vez, tin, y vuelvo a sentir que se siente como un bucle o como un loop, tiene mucho que ver con esos profundos surcos que se tienen grabados en aspectos muy inconscientes o subconscientes de respuesta automática del sistema nervioso. Entonces, cuando ese es el caso, imaginar ni siquiera es una opción, aunque racionalmente podríamos empezar a hacerle espacio, es decir, es importante que imagine, hace parte de la buena salud psicológica, la imaginación. Pero yo, mira, yo no escucho hablar a la gente de la imaginación. Se hablan de técnicas de respiración, se hablan de técnicas de mindfulness, se habla, pero no de la imaginación. Y sin embargo, el alma, que es lo auténtico, se conmueve en imágenes, se conmueve en cosas abstractas y sutiles. Y sin embargo, yo no veo una rama de la psicología que esté enfocada en activar lo sutil en nosotros, sino en lidiar con el síntoma. ¿Cómo me quito la ansiedad, quítame la depresión, quítame esta vaina tan harta que yo ya no me aguanto. Claro, se siente horrible, pero no nos damos cuenta que eso son consecuencias de una separación con lo sutil del alma. Entonces apenas uno toca lo sutil, uno siente que otra vez, ya la vida tiene sentido. Porque cuando te quedas solamente en lo denso, en el sobrevivir, en el pagar la cuenta, hacer la comida, hacer el mercado y lidiar con ay, esto y lo otro, pucha, se Ujú. desaparece toda la excitación que te puede brindar la vida. Pero cuando te conectas con, piensa, ¿cómo te sientes? ¿Cómo se siente su sistema nervioso después de una conversación profunda? De una conversación de verdadera conexión e intimidad, después de un momento de tranquilidad mirando las estrellas o mirando una fogata, después de leer un poema que te llega hacia el núcleo o ver una obra de arte que te conmueve hasta el llanto o ver el ballet o ver una obra de teatro, un concierto en música, de música en vivo que, mejor dicho, te hace pasar por Te todas las mueva. emociones. Incluso una película, ¿no? Que te hace pasar por todo tipo de emociones y tú dices, wow, y eso es como si revitalizara algo que tú Como dices, si pero no hicieras sé clic. qué. Sí, exacto. Y así es que se va saliendo de la apatía. Sin embargo, no hay una cultura que te esté hablando de la prioridad que requiere lo sutil, de la prioridad que necesita seguir en la búsqueda. Entonces, ahí es donde seguimos buscando pasos que como no tienen de nuevo lo sutil porque no priorizan al alma, sino la lista de quehaceres. Entonces tú viajas pero no te conectas. Tú tienes una relación de El pareja, deber ser. exacto, pero no hay intimidad. Tienes amigos, pero no te sientes más acompañado, te sientes re solo. Sí, tienes un trabajo, pero te aburre hasta la médula. Entonces ese tipo de cosas, lo sutil es lo que sostiene esta realidad y es traer lo sutil todo el tiempo aquí a la cotidianidad, ser devotos a esto. Entonces, la imagen, por eso a mí me gusta enseñar de arquetipos, porque son imágenes que yo digo, me quedo con esta imagen
y le ayudo a mi psicología a salir del laberinto usando la imagen. O sea, ¿soy esa persona? No, no tengo la menor idea de cómo serlo, porque si no lo sería. Pero la imagen es como que me inspira y digo, listo, doy un paso, listo, doy el siguiente. Y es un proceso, eso es muy importante decirlo, sí, sí requiere proceso. Lo veo un poco como hacen los deportistas, Ujú. Un entrenamiento, ¿no? Exacto. O sea, que es poquito a poco, pero lo van visualizando. exacto. Bueno, tú mencionabas también en una de nuestras clases acerca de la premenstrualidad en las mujeres. Y quiero que nos cuentes un poquito cómo esto está relacionado. Hmm. La, la premenstrualidad está directamente asociada con la luna negra. Es el Ujú. momento de mayor oscuridad en la noche, no hay nada que ilumine. Y la luna entra antes de la luna nueva en una de las fases más oscuras que se le llama la luna negra y es un proceso de desintoxicación muy, muy profundo. Entonces, directamente está relacionado con la cueva, lo oscuro, meterte en la sombra, la bruja, ¿sí? La hechicera, la que entra en contacto. Yo siempre me imagino a la bruja como la que entra en contacto con lo oculto, con lo invisible, con el misterio más misterio de todos. Sí, la que está en el subterráneo, ¿no? La que guía un poco el proceso en el inframundo. Entonces, mensualmente nosotras las mujeres tenemos nuestro momento de ir a la cueva. Eckhart Tolle le dice que es el mejor momento para entrar en contacto con el cuerpo del dolor. Y a él le llama el cuerpo del dolor como todas estas memorias que tenemos de ser incompletos, de falta de valía, que son memorias de la personalidad, porque cuando tú conectas con el ser te das cuenta que no, que hay algo eterno, permanente. Entonces, entras a las heridas, básicamente, entras en contacto mucho más profundo con el dolor, con tus heridas particulares, con tus memorias sombrías particulares, y entonces es un momento de ir hacia adentro, es un momento donde uno no tolera igual. Entonces uno ya, cualquier cosa que lo agrede a uno se pone bruja. O sea, eso es así, es verdad en toda la expresión que pueda dar la palabra, porque tú estás entrando al oscuro y entonces a mí me vas a empezar a joder con bobadas. ¿Me explico? O sea, como que mm, la dimensión de las cosas empieza a cambiar. Como yo estoy en contacto con la profundidad de mi cueva y la profundidad de mi ser, y casi es una mini crisis, ¿no? Yo no me voy a poner a tolerar obscenidades o a tolerar superficialidades. Entonces, no, no quiero hablar de lo mundano, no, no, no lo soporto, ¿no? Entonces, de ahí que nuestro comportamiento como mujeres también cambie, no somos tan tolerantes a los infantilismos, no somos tolerantes a la falta de límites, no somos tan tolerantes a las agresiones, ¿no? Y es buenísimo entrar en contacto con esta premenstrualidad y decir, bueno, ¿qué es lo que me está diciendo todo mi ser? Porque sí, perdón la expresión, pero sí hay una sensación de me emputo. O sea, sí, pero eso es muy bueno porque a todos nosotros nos enseñaron a ser buen prójimo que pone una mejilla y luego la otra, pero en realidad esto, si tú lo lees y lo sabes aprovechar, y si tú empiezas a amar tu ciclo menstrual y amar la ciclicidad de lo femenino natural, lo primero que te vas a percatar y a dar cuenta es que lo que sucede en la premenstrualidad es tu ser hablándote de manera muy exacta, como mira, ya no más con esto, esto no es permitido más. Hay que hacer algo al respecto, ¿no? Como deja de evadirte y salirte por la tangente, esto hay que atenderlo, ya sea porque nos duele, porque nos afecta o porque nos falta vida. No sé, en cualquier caso, o porque se violó el límite o porque te falta poner el límite o porque te toca romper ya ese límite, porque estamos totalmente esclavizadas de esos límites, ¿no? Chiquitas, ahí atrapadas, tullidas con ese traje. Entonces, en la premenstrualidad se nos habla en viva voz muy directamente y nosotras estamos en un periodo de sombra, es la crisis mensual. Entonces, de hecho, es maravilloso que suceda porque tú no
Lo que sucede con los hombres, por ejemplo, es que ellos ya cuando tienen una crisis es el acumulado de años. Nosotros mensualmente vamos como desintoxicando el tema, ¿no? Entonces, es un periodo donde es importante entrar en contacto con el ser, o sea, es un momento donde se habla más claro y también, ojo con esto, somos más sensibles a las heridas. Entonces es muy importante no sobreidentificarnos con la herida, porque de lo contrario, pues no salimos del bucle, sino que nos quedamos más atrapadas en el lodo. Pero es un muy buen momento para ver, ¿no? Para ver qué está pasando de verdad. Maravilloso. Hay otro tema, ahora que hablamos un poco sobre el cuerpo, y siempre se habla de que las heridas, ¿no? Que un poco los traumas están en el cuerpo. Cuéntanos un poquito cómo funciona esto. Mm. Bueno, te puedo dar un ejemplo muy didáctico. Básicamente, Ujú, piensa, por ejemplo, si yo te pidiera que te imaginaras un vaso de agua. Tengo un vaso de agua, ujú, lo alejo y luego lo suelto y se rompe en el piso. ¿Qué ujú. siente tu cuerpo al imaginarte eso? Susto, Exacto. ¿En dónde está el susto? sí, en el cuerpo adentro, como visceral, Exacto. ¿Y en dónde lo puedes ubicar? O sea, ¿dónde sientes el susto? como en el estómago. Exacto. Ujú. A eso hacemos referencia de que todo queda grabado en el cuerpo, ¿no? Entonces, muchas veces nuestras reacciones ni siquiera son, ¿qué pasa? Si yo rompo un vaso primero, de entrada tú dices, pues Joana, allá tú rompes el vaso, pues primero a mí en qué me afecta, ¿cierto? Segundo, no pasa nada. Recojo el vaso, recojo el reguero y listo, ¿cierto? No, pero todo el cuerpo crea toda una respuesta rápida de reacción, depende de la lectura que haya tenido acerca de romper un vaso, ¿no? Y obviamente acá hay mucho condicionamiento, es decir, si a ti te, por ejemplo, yo me acuerdo mucho de mi papá, y esto no es la primera vez que lo oigo, es muy común, ¿no? Que decía, si tú te caías o te lesionabas, te pegaban por torpe, por bruto, por que yo le dije que no, que se iba a caer. Entonces te agredían además después de cuando vivías una situación de dificultad. Entonces todo eso queda grabado en el cuerpo, ¿no? Estas respuestas que son inmediatas y tú dices, yo no sé por qué le grité a mi hija así, o no sé por qué alcé la voz de esta forma, o luego me quedé súper arrepentida cuando dije estas palabras venenosas y se me salían, y cuando dije, pero ¿por qué si pues no siento, no pienso que esto sea tan grave? Bueno, porque está grabado en el cuerpo, hay una respuesta que está somatizada. Entonces, directamente, cuando uno trabaja el trauma, uno necesita incorporar el cuerpo porque toca sacar la memoria también del cuerpo, porque es aquello que se tensiona en ti, aquello que se queda, ¿no? Hecho bolita, aquello que duele, aquello que se siente en el vacío y tú lo sientes es en el cuerpo, ni siquiera es tanto como la mente creando solo escenarios, hay miedo que es la mente creando escenarios, pero muchas veces en las reacciones tiene que ver con lo que quedó grabado en la corporalidad. Entonces eso hay que atenderlo. Ah, todo se queda somatizado, parte de, digamos que simbólicamente hablando astrológicamente, el gobierno de la luna gobierna las emociones y el cuerpo. Entonces todo aquello que nosotros sentimos se somatiza directamente en el cuerpo y el cuerpo es, para aquellos que trabajan con el cuerpo, es un mapa de memorias. Entonces la gente que sabe del cuerpo, te toca una lesión y te toca una herida, te toca una tensión y te toca el trauma. O sea, esto lo sabe la gente que trabaja con el cuerpo directamente. Ahí no solamente hay un nudo, ahí no solamente hay una hernia, ahí no solamente hay una tensión, ahí hay una memoria. Tú, si sabes tocar y si sabes leer, lees todo de la persona. Por eso hay que tocar el cuerpo con tanto cuidado, porque tocas todo. Entonces la luna es el reflejo. Tu cuerpo es el reflejo de todo lo que va sucediendo por dentro en aspectos más abstractos que te cuesta ver, pero que el cuerpo muestra de manera mucho más
eficaz, visible, somática, ¿no? Directamente. Tenemos que hacer uno de la luna. Exacto. Bueno, Joa, pues yo creo que vamos a ir cerrando porque ya se nos fue un poquito el tiempo, pero quería agradecerte porque la verdad a mí siempre me ilumina todo lo que tiene que ver de nuestras conversaciones, de nuestras clases. Siempre es como que lo que estábamos hablando me resuena algo y me despierta allá adentro como más ganas de vivir, de saber, de entender. Así que muchas gracias, Joa. No, muchas gracias a ti. Muchas gracias. A ti y a todos los que nos escuchan. Gracias a todos y todas por acompañarnos en Explorando Herramientas. No olvides compartir este episodio con alguien que lo necesite. Yo soy Karen Carvajal. Recuerda que cada día es una oportunidad para aprender algo nuevo. Te deseo un día maravilloso y nos escuchamos la próxima semana. Chao, chao. Chao.